Me da gusto saludarles en el nombre de Cristo. ¿Cuáles fueron algunos mandamientos que Cristo nos dejó? Son muchos, pero vamos a ver algunos. Y luego vamos a ver el principal. En Marcos 1:15 Jesús dijo, arrepiéntanse y creen las buenas nuevas. ¿Por qué? Para ser salvos. Y luego Mateo, no, en Marcos 1:17 dijo, vengan, síguenme y los haré pescadores de hombres. ¿A quiénes dijo eso? A los que habían oído y creído el mensaje y se arremetieron y creyeron las buenas nuevas que Cristo el Salvador. Otro mandamiento es Mateo 6:1, donde dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Mateo 6:33, otro importante dice, más bien buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, todas las cosas materiales que no ocupamos, todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los tratan a ustedes. Se llama la regla de oro. Debo tratar a otros como yo deseo ser tratado por ellos. En Juan 13:34 habla de un nuevo mandamiento. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ahora, pero hay un mandamiento que Jesús enfatizó mucho. Varias veces Él dio este mandamiento después de su resurrección. Por ejemplo, Juan 20:21 dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. El Padre lo amó para cumplir su misión aquí en la tierra, lo cumplió. Ahora Él nos está mandando, enviando también para cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. ¿A quiénes? A toda criatura. Queremos que todos, no todos van a creer. No, todos, tristemente no. Pero todos deben de oír y tener la oportunidad de creer. En Mateo 28:19-20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y nos envía, pero Él está con nosotros al estarlo haciendo. Ahora, este mandamiento que Él repitió en varias formas después de su resurrección, en esos 40 días cuando estuvo aquí todavía en la tierra, Él repitió y repitió de una forma u otra la necesidad de llevar el evangelio a toda criatura, todo el mundo, con el fin de ser discípulos de Cristo como nosotros lo somos. Ahora, en Salmo 86:9 habla de lo que va a pasar. Dice, todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Qué bonito día. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Nos dice en Apocalipsis 7:9-10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Gracias a Dios va a ser muchos en el cielo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y luego en Apocalipsis 5:9, y entonaban este nuevo cántico. Digno es recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado y que con tu sangre compraste para Dios
gente de que toda raza, lengua, pueblo y nación. Dios quiere salvarse de todos. No quiere decir que todos van a ser salvos, pero va a haber personas de cada raza, lengua, pueblo y nación ante el trono de Dios. Y Él los ha enviado para que evangelizarlos, porque no van a creer si no oyen. Ahora, en 1 Pedro 1, 18 y 19 habla de este rescate que Cristo pagó, el mensaje de salvación. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La sangre de Cristo. Por eso proclamamos la muerte de Cristo, resurrección, para que todas las naciones participen en esta gran salvación. Ahora, sin embargo, hay muchas naciones y mucha gente que no glorifican a Dios este día, ni conocen el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, hay 520 millones de budistas. Ellos creen en muchos dioses, nada, no, ni saben de Cristo. Los hindúes son 1.2 billones, mil millones, ¿sí? 1.2 mil millones de hindúes que creen en la reencarnación, creen en la mentira. Por ejemplo, cuando Eva dijo a la serpiente, si comemos el cerrado vamos a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No, ciertamente que no. Los hindúes que uno muere pero vuelve a vivir y vivir, reencarnarse muchas veces. No. Y luego de Islam, que nieguen que Jesús dicen que era un gran profeta, pero el Hijo de Dios, que hay salvación por él, no. La salvación viene por medio de nosotros, según ellos, por sus obras. En el catolicismo hay 1.378.000 millones. ¿Y qué tienen en común todas esas religiones? Aunque tienen diferentes creencias supuestamente, pero básicamente el mensaje de ellos es esto. Nosotros debemos esforzarnos de alguna manera u otra para ganar nuestra salvación. En la fe cristiana no es así. Cristo hizo la obra. Nosotros, no hay manera que podemos nosotros salvarnos. Romanos 5:6. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. No hay manera. No hay ninguna religión que nos pueda salvar. Hay un Salvador. Jesucristo, a quien proclamamos, esos millones y miles de millones de personas que no conocen, no han oído. Ahora, a la verdad, dice en Romanos 5:6, éramos incapaces, porque tenemos el mensaje de que Cristo fue capaz de hacerlo. Ahora, para que estas grandes multitudes, millones de millones de personas glorifiquen a Dios, necesitan oír y creer el Evangelio. Dice Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tiene que hacer? Invocar el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor? El versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el que nació en Belén hace 2000 años, cuerpo humano, naturaleza humana, pero no como cualquier ser humano, el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque un hombre tuvo que morir para pagar los pecados de los hombres, pero tenía que ser un hombre sin pecado y no había. Entonces Dios envió a su Hijo para que él, aunque fuera tentado en todo, nunca pecó. Entonces él pudo pagar por nuestros pecados. Entonces hay que confesar que Jesús es el Señor y dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos.
será salvo. ¿Qué significa eso? Confiar de corazón. No solamente con la mente, pero de corazón. Poner toda mi fe y mi confianza que en Jesucristo y la obra Él hizo para salvarme. Ahora, sigue diciendo en Romanos 10, 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien los predique? Nosotros. Esa es nuestra tarea que Jesús nos ha dejado. Hay 3.000 millones que no tienen ninguna iglesia en su propio idioma o cultura. No conocen a ningún cristiano porque no hay ningún cristiano ahí. ¿Cómo van a oír para poder invocar a Cristo? Solamente si nosotros llevamos el Evangelio a ellos. ¿Cómo está dividido o proporcionado la población del mundo entre los diferentes continentes? En América Latina, el 8% de la población mundial vive en América Latina. Norteamérica, el 5%. Europa, 12.7%. África, 12.8%. Pero mire, aquí viene la sorpresa. En Asia, 61% del mundo. Ahí está, más que la mitad de todos los seres humanos vive en el continente de Asia. Hay 65 países que son menos evangelizados. Ellos tienen una población total de 3.2 mil millones que no han sido evangelizados, no tienen testigos de Cristo entre ellos. ¿Cómo vamos a creer entonces? Hay algo muy interesante. Hay un país chica, este, Corea del Sur. En Corea antes era un solo país, antes de 1945. Y durante el fin del siglo XIX y una gran parte del siglo XX, había un avivamiento. Muchos se repitieron llegar a Cristo. ¿Por qué? Llegaron testigos que hablaron el Evangelio de Cristo. Llegó los japoneses y persiguieron mucho, trataron muy mal a los coreanos. Sobrevivieron eso. Vino 1945, ¿qué pasó? Fue dividido Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Los comunistas tomaron Corea del Norte, invadieron Corea del Sur y hubo una guerra que duró varios años. En Corea del Norte, donde antes había muchos creyentes, ahora son muy pocos. ¿Por qué? Casi es la muerte creer en Cristo ahí. Si se cuenta con la Biblia, va a ser cuando menos campo de concentración y quizás la muerte. Difícil. Corea del Sur, contrario, hay libertad. Y han crecido muchos las iglesias. Y hoy en día, 25.000 misioneros ellos, de Corea del Sur en todo el mundo. Nosotros nada más tuvimos unas semanas aquí en Guadalajara cuando nos llegó a visitar un misionero coreano. Había estado en Chile y quería ministrar aquí. Gracias a Dios, son 25.000 subcoreanos en 70 países. Su meta es para el año 2030 que tengan 100.000 misioneros. Ellos se levantan, las iglesias de costumbre, a las 5 de la mañana antes de comenzar las ocupaciones del día. Toman tiempo y oran a las 5 de la mañana. Hay una iglesia en Corea del Sur que ¿sabe cuántos miembros tiene? 800.000. Debe darnos vergüenza. Todo lo que es el país número 2 en todo el mundo que debían misioneros, aunque es un país chico. Pero gracias a Dios, que Él está obrando y llamando aquí de nosotros también participar en esta gran
cosecha. Por eso, Dios nos dio, Jesucristo nos dio este mandamiento tan importante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para tener parte en llevar el evangelio a todo el mundo? En Mateo 9, 36 a 38, Jesús nos dijo algo muy importante que debemos hacer. Primero, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparados, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. A lo mejor, por eso, Corea del Sur tiene tantos misioneros porque se levanta a las 5 de la mañana por orar. Primero hay que orar, porque es Dios quien nos va a enviar. Va a enviar a nosotros, pero en respuesta a oración. George Verwood, fundador de una misión que se llama Operación Movilización, dice que necesitamos 200,000 más misioneros ahora para alcanzar a los grupos que no han oído el Evangelio. Ahora, hay razones por la importancia de oración y evangelismo mundial. Primero, en 2 Corintios 4, 3 y 4, porque es una lucha espiritual. Aquí dice aquí, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios, o sea, el diablo, el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué debemos orar? Es una lucha espiritual. Hay que vencer las fuerzas del maligno. Y luego en Efesios 6:12, cuando Pablo habla de esa lucha espiritual que tenemos, dice lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso necesitamos orar. Pablo dice esto a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo interceden por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para que proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. ¿Por qué debemos de orar? Porque hay fuerzas malignas que tienen cegado a la gente. Y nosotros podemos orar a Dios que abra sus obras, que abra puertas. Por eso, ¿cuánto tiempo por día ora por los otros países que no tienen evangelio? O bueno, no, vamos a decir, ¿cuántas veces por semana? ¿Alguna vez? ¿O una vez al mes? ¿O una vez al año? ¿O nunca? No. Debemos orar. Podemos participar aquí donde vivimos ahorita, en esa lucha espiritual. No es fácil, tenemos que buscar información. ¿Cuáles son países más necesitados? Y quizás información sobre misioneros para orar y orar. Pero podemos orar siempre y todo el tiempo para que haya más obreros. Ahora, la iglesia en Antioquía, en el libro de Hechos, capítulo 13, fue una iglesia misionera. Vamos a ver lo que ellos hacían en Hechos 13, 1 a 3. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo, que nosotros sabemos bien como Pablo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. Que estaban alabando a Dios y orando. ¿Y qué pasó? Dice,
el Espíritu Santo dijo, o llamó, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y poner las manos, les despidieron. Entonces, ya sabemos, el resto de libros hechos habla de los viajes de estos misioneros, comenzando con Pablo y Bernabé. Llevaron el Evangelio a Asia, llevaron el Evangelio a Europa, a muchos lugares llevaron el Evangelio. Y de ahí comenzó a crecer la obra misionera hasta tratar de intentar a ganar a todo el mundo. Ahora, muy bien. Nosotros no somos la iglesia de Antioquía, somos la iglesia bíblica Vida Nueva de Zapopan. Pero tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos el mismo Dios. Tenemos la misma tarea. Tenemos la misma misión. Tenemos el mismo Espíritu Santo que envió a Saulo y Bernabé. ¿Qué podemos hacer? Primero ya vimos orar. Otra es informarnos. Por eso estamos hablando sobre esta hora. Estamos dando un poco de información para estimularnos a servir a Dios en la obra misionera. ¿Cómo podemos reclutar y enviar misioneros aquí? Podemos orar y ofrendar y todo eso como iglesia para apoyar a los misioneros. Pero si no hay quien va, de todo eso es en vano. Por eso hay que orar por ellos, hay que informar a los jóvenes, a los adultos en nuestra iglesia. Hay que prepararlos, discipularlos, animarlos, edificarlos y luego apoyarlos y enviarlos. Hemos visto muchos números en este ratito de los no alcanzados. Ay, a veces son tantos como misión imposible, pero no es imposible, porque ya vimos el Apocalipsis que va a haber gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Se va a hacer y nosotros vamos a hacerlo y vamos a participar en ello. Hemos visto muchos números. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que no estamos predicando a números. Estamos predicando a personas como usted y yo. Personas con nombres, personas con almas, niños, jóvenes, adultos, viejitos. Todos ellos necesitan, son personas. ¿Qué tal si nadie nos dio el Evangelio a nosotros? Qué triste sería. Y hay miles de millones de personas que están en esa condición. Debe ser algo muy, muy importante para nosotros. Quiero relatarles, para terminar, una historia de bonito como es la obra misionera. Cierta vez un misionero estaba en una calle en una ciudad en África y traía un Nuevo Testamento en la mano. Y lo que pasó es que un africano se secó y le preguntó si le podía dar aquel librito. ¿Me puedes dar ese librito? Ni sabía qué era. Y el misionero pensaba, bueno, a lo mejor, pero no estoy seguro. Y le preguntó, ¿qué piensa hacer con el libro? Las hojas de ese librito son tamaño exacto para hacer mis cigarros. El misionero pensó, bueno, el misionero le dijo, mire, se lo voy a dar, pero tiene que prometerme una cosa. Dijo el africano, cualquier cosa que sea, yo lo hago. Antes de romper la hojita para hacer su cigarro, léalo. Léalo. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Bueno, más tarde el misionero estaba en una conferencia y había un africano predicando. Después bajó y habló el misionero. ¿Se acuerda de mí? Ya usted sabe, ¿verdad? Dice, bueno, no me acuerdo. Yo soy el que me dio el Nuevo Testamento para hacer mis cigarros. Y él dijo, el africano, cuando yo comencé desde la primera hoja, cuando llega a Juan 13, de
dejé de hacer cigarrillos con las hojas y comencé a predicar lo que había aprendido, el Evangelio de Jesucristo. Sí, Dios está hablando hoy y quiere usarnos a nosotros para fomentar, ampliar, enviar, orar y trabajar. Porque algún día, qué grueso sería, delante del trono del Padre y del Cordero, y entre esa multitud, qué gusto voy a tener hablar con algunos creyentes norcoreanos que a pesar de persecución y a veces por morir por Cristo, conocerlos, he estado orando por ellos, todos los días oro por ellos, qué gusto me va a dar abrazarlos y conocerlos. Vamos a pasar la eternidad conociendo a mucha gente muy interesante, sus historias, pero tenemos una cosa en común, Cristo. Y vamos todos a dar gracias a los que nos han hecho posible escuchar el Evangelio. ¿Para qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Padre, gracias que tú has obrado para que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Evangelio, de creer y gozar de la vida eterna. Pero Padre, sabemos que todavía la tarea no se ha completado. Hay tantos lugares donde no conocen de Cristo. Padre, pedimos hoy que levantes obreros. Ayúdanos a nosotros, Padre, aún de nuestra iglesia, que puedes llamar y que nosotros podemos participar en la oración y envío de obreros, Señor. Pedimos todo esto esperando el día glorioso cuando estaremos ante tu trono con todas esas multitudes de todas las naciones, personas como nosotros que han oído y creído. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.